Huitzilopochtli también representa el sol. También los documentos dicen que el colibrí representa el sol, porque se dice que el colibrí, cuando hiberna, casi como que muere, como que se seca, se cuelga su pico así en un tronco y que como que se seca, se muere. Para los mexicas entonces representaba vida, muerte, porque según esto moría y como que resucitaba, como que revivía otra vez ya en la primavera y ya otra vez andaba chupando las flores y demás. Entonces, por eso también representa el sol. Y porque el sol, una parte en que el sol, y eso se puede ver allá en Templo Mayor y en los documentos donde aparece el Templo Mayor dibujado así como entero, cuando el sol, como en estas fechas, va hacia el sur, lo que observaron los mexicas es que se iba haciendo como pequeño, 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 y alumbraba menos, como si fuera muriendo, ¿no? Y precisamente el colibrí como que muere y luego revive. Entonces para los antiguos era como si el sol muriera hacia allá, digamos, y luego ya de regreso viene creciendo, creciendo, creciendo otra vez, como si reviviera, digamos, así, y ya calienta mucho ya de la primavera. Entonces ahí es donde yo entiendo que ese colibrí también representa al sol. Por eso este personaje, su fuerza, su tonal, lo toma con el sol. Por eso entonces su nahual es colibrí.